Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 291. Chapter 291. This level up Spirle Aves Finas Ahmed. El tono de la conversación cambió rápidamente y Finn pronto se volvió mucho más serio de lo que había estado momentos antes. Adelante. Sea lo que sea, nosotros, los de la familia Loki, lo daremos todo. No es tan grave como te imaginas. Bell rápidamente ignoró el tono formal de Finn y continuó. En realidad, siento que he llegado a un punto muerto en mi crecimiento actual. Quiero explorar una nueva dirección, algo que me ayude a desarrollarme más ampliamente. La expresión de Finn se crispó levemente y miró a Bell con un dejo de exasperación. ¿Crees que no eres lo suficientemente completo? Nunca he visto un aventurero en horario con un desarrollo más equilibrado que el tuyo. Bell parecía un poco avergonzado. Incluso él sintió que lo que dijo sonaba un poco presumido. Pero no se trataba de presumir, era la urgencia por lo que le esperaba lo que lo impulsaba. Creo que entiendes, Capitán Finn, que ser completo todavía no es suficiente. Tanto la familia Zeus como la familia Hera eran muy completas. Pero al final, sufrieron una destrucción total a manos del dragón negro. Tienes razón. Finn no lo refutó. Su rostro se volvió serio otra vez. Pero Bell-kun, ¿ya has considerado enfrentarte al dragón negro? Esa pregunta hizo que Bell se detuviera. Luego, su expresión se suavizó gradualmente. Sí. El dragón negro es el único ser vinculado al estándar de alcanzar el nivel 10, así que no tengo más remedio que pasar por encima de su cadáver para llegar allí. ¿Hay alguna razón especial para eso? Honestamente, es solo un objetivo egoísta. Quizás para otros, la idea de superar al dragón negro solo para alcanzar el nivel 10 suene ridícula. Pero ahora mismo, es lo que más deseo hacer. Al ver el brillo distintivo en la sonrisa de Bell-kun, Finn comprendió. Esta era una meta inquebrantable. Era la raíz de la determinación de Bell. En cuanto al motivo en sí, no es nada grandioso, así que prefiero no entrar en detalles. Como Bell claramente no tenía intención de dar más detalles, Finn tampoco insistió en el tema. En ese caso, ¿qué tipo de ayuda necesitas de nosotros, Bell-kun? El área en la que quiero centrarme ahora es el apoyo y la coordinación. Es una dirección que me recomendó Hefesto-sama, y realmente la creo necesaria. Pero si quiero seguir este camino, necesitaré a otros aventureros, no solo a mí mismo. Mientras hablaba, Bell extendió las manos con impotencia. Pero solo estoy yo en la familia Hestia. Eso hace que esto sea realmente difícil. Una vez que comprendió la fuente de la frustración de Bell, Finn ya no se sintió preocupado. Si es solo una cuestión de personal, no será un problema. Finn podía decir con confianza que su familia tenía muchos luchadores capaces. Dicho esto, no podía asignar a nadie al azar. Quizás podría organizar que algunos miembros pasaran más tiempo trabajando con Bell-kun y ver qué tal les iba. Además, esta prueba de Bell probablemente también era una preparación para una futura expedición, por lo que tenía aún más sentido evitar hacer arreglos apresurados. Bell-kun, ¿con qué tipo de personas necesitas trabajar? Personas que puedan desempeñar diversos roles. Necesito experiencia apoyando a los aventureros en diferentes posiciones durante la batalla. Pero, en general, es mejor empezar con los de nivel inferior. Me preocupa que los aventureros de nivel 4 y 5 sean demasiados para manejarlos de inmediato. Eso no será un problema. Si los demás fueran los que ayudaran, no sería entrenamiento, sería exagerado. A Finn también le preocupaba que dejarlos intervenir directamente pudiera causar problemas imprevistos.
Enviar aventureros de menor nivel tenía más sentido. Además, tener gente de menor nivel permitiría realizar mejores pruebas. Haré que Raúl, Cassandra y Daphne te ayuden. Para una primera prueba, 3 serán suficientes. Eso es más que suficiente. Con esos 3, Belly tenía más de lo que necesitaba. No pretendía hacer una prueba masiva. 3 serían suficientes para mantenerlo ocupado en su primera carrera. Bien. Tras recibir la confirmación, Finn abrió un cajón y sacó una pequeña campana dorada, agitándola suavemente. Emitió un sonido nítido y delicado. Bella, sin embargo, le dio a la campana una mirada extraña. Capitán Finn, ¿qué pasa con la campana? Entonces, con su agudo oído, captó el sonido de alguien corriendo hacia ellos. Estallido. Capitán, me llamaste. Una joven amazona que vestía un atuendo bastante revelador abrió la puerta de una patada y entró corriendo. Sus ojos parecían como si solo pudieran ver a Finn, y en ellos había un hambre tan intensa que parecía que podías escuchar la respiración pesada y la posesividad que irradiaba su mirada. Belly instintivamente dio un pequeño paso atrás. Esta era una parte del mundo que no conocía. Finn dejó la campana con calma y le sonrió a Tione mientras cargaba. Tione, ¿podrías traer a Raúl, Cassandra y Daphne aquí para mí? Claro. No hay problema. En cuanto recibió la orden, el comportamiento de Tione cambió por completo. Para ella, el mando de Finn era absoluto. Ella llegó como una tormenta y desapareció con la misma rapidez, dejando a los 2 hombres en la habitación parados en un incómodo silencio. La expresión de Bell se crispó un par de veces antes de esbozar una sonrisa incómoda. Capitán Finn, ¿así es como se suele invocar a la gente en la familia Loki? Finn parecía un poco avergonzado. Sabía cómo debía de verse esto, así que se apresuró a ofrecer una explicación. No te equivoques, Belly-kun. Esa campana fue un regalo de Tione. Insistió en que la usara siempre que la necesitara. Bella abrió la boca, sin saber cómo responder. ¿Era esto, una campana de entrenamiento para perros? ¿Y alguien se condicionó a sí mismo para correr al oír el sonido? ¿Era una persona o un perro? Después de unos segundos de silencio, Belly tosió levemente. Bueno, supongo que cada familia tiene sus propias tradiciones únicas. Lo entiendo. Finn se cubrió el rostro con leve desesperación. Sabía que la campana de Tione sería malinterpretada, pero si no la usaba, ella se aferraría aún más a él. Después de recuperarse a esa pequeña vergüenza, Finn se volvió hacia Belly. Belly-kun, ¿tienes mucho tiempo libre ahora mismo? No realmente. Últimamente tengo la agenda llena. Además de probar nuevas aplicaciones de la magia, también he estado trabajando en mejorar mi estatus. Quiero desarrollar todo lo que pueda antes de la expedición. Con suerte, incluso dar un paso más mientras estamos allí. Eso hizo que Finn se detuviera por un momento. Belly-kun, ¿ya estás pensando en avanzar al nivel 3? Sí. En este punto, realmente necesito empezar a pensar en mi estado y en Excelia. El ritmo de su progreso dejó a Finn casi sin palabras. No había pasado ni medio año, y Beth ya se preparaba para alcanzar el nivel 3. Era como si estuviera en un cohete. Chapter 292. Chapter 292. Almost Punched Back to Tenkai. Belly decidió ocultar temporalmente el hecho de que ya había alcanzado el nivel 3. No había ninguna necesidad real de salir de su camino para revelar su nivel. Mientras pudiera mantenerlo en secreto, ocultar parte de la verdad no sería un problema. Aparte de su nivel real, Belly no había ocultado nada más. Realmente estaba trabajando en acumular puntos de estatus. También esperaba reunir suficiente Excelia durante la próxima expedición para subir de nivel. Al poco rato, se acercaron unos pasos apresurados. A juzgar por el sonido, eran 4 personas, probablemente las que traían a alguien. Dejando a un lado el truco de la campana, esa chica amazona realmente era eficiente. Estallido. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Belly miró instintivamente a Finn, el capitán, y vio su expresión tranquila e indiferente. Eso lo confirmó. Todos en esta familia tenían la costumbre de entrar de repente así. Finn. Oía es niño. Ah. ¿Eres tú, mocoso? Al escuchar la voz, Belly se dio cuenta de que no era la amazona Jormungand quien acababa de irrumpir, sino Loki-sama. Al ver a Loki-sama apretando los dientes, Belly supo al instante que todavía no había olvidado lo que pasó la última vez.
¿Cuánto tiempo sin verte, Loki-sama? ¿Cuánto tiempo, mi culo? Con eso, Loki-sama dio un paso adelante e incluso levantó un puño, apuntando directamente a su cara. Bell levantó tranquilamente su mano, presionando su muñeca ligeramente contra su puño, rozando su cuerpo, y le dio un suave toque en la cintura con la otra mano. El cuerpo de Loki de repente se entumeció, sus piernas cedieron mientras caía hacia adelante. Justo cuando Van Argand se movió para atraparla, una mano se deslizó más allá del abdomen de Loki-sama y la levantó del suelo en un transporte horizontal, boca abajo, por supuesto. Loki-sama, estás siendo demasiado impulsivo. Bell la colocó suavemente boca abajo en el sofá. Aunque a ella le costaba moverse en esa posición, Loki todavía luchaba por darse la vuelta, mirándolo ferozmente. Te atreviste a intimidar a mi zorro y todavía tienes el coraje de hablar así. Esa línea le provocó a Bell un serio dolor de cabeza. Acabo de retroceder 2 pasos mientras trabajábamos. ¿De verdad hay que llegar tan lejos por algo así? HMPH. Mocoso, ese tipo de comportamiento es solo darle largas a alguien sin asumir la responsabilidad. Un comportamiento de completa canallada. No estaba engañando a nadie. ¿Acaso Bell no sabía si estaba coqueteando? La cuestión era que en realidad no había intentado manipular los sentimientos de Sanjou no Haruhime. Después de todo, tenía una diosa en casa. Era imposible que hiciera algo tan insípido. Pero Bell claramente no se dio cuenta de que en realidad había coqueteado. Lo que dijo ese día fueron algunas de las palabras más encantadoras que pudo haber pronunciado. Y luego llegó el rescate que le salvó la vida. La ingenua Renard había grabado ambos momentos en su memoria para siempre. Es solo que Bell no lo consideró un coqueteo. Era simplemente una falta de conciencia. Entonces, según tu lógica, ¿eso significa que yo también he coqueteado contigo? Debería asumir la responsabilidad. TCH. No eres ninguna chica linda. Si tuviera que asumir la responsabilidad, elegiría a alguien suave y dulce como Ice. Estallido. Una ráfaga de viento pasó y un puño golpeó directamente la cabeza de Loki-sama. Bell vio cómo se desarrollaba toda la escena. Instintivamente retrocedió 2 veces, dejando claro en silencio que el puñetazo no había salido de él. Al observar al ahora completamente silencioso Loki, Bell no pudo evitar admirar la precisión de la princesa de la espada. Un golpe limpio dejó a Loki inconsciente, sin activar la maldición mortal que la habría enviado directamente de vuelta a Tenkai. Ese tipo de control sobre la fuerza probablemente lleve años para perfeccionarse, solo para noquear a alguien sin causarle daño permanente. Bell miró la cabeza de Loki. Se le había formado un bulto visible. Quizás el golpe había sido demasiado fuerte. Finn, sujetándose la cabeza con exasperación, suspiró. Ice, eso fue demasiado. Solo entonces Ice se dio cuenta de lo que había hecho. Rápidamente le tomó el pulso a Loki. Era débil pero constante. Loki todavía está vivo. Le dirigió a Finn una mirada tranquilizadora, pero Finn no parecía nada tranquilo. En cambio, se volvió hacia alguien más confiable. Bell-kun, ¿podrías echarle un vistazo al estado de Loki? Sí. Bell le dio a Loki una rápida mirada y luego asintió hacia Finn con una expresión tranquilizadora. Nada grave. Solo una conmoción cerebral por un fuerte golpe en la cabeza. Pero con la fuerza que usó la princesa espada, si no recibe tratamiento, Loki-sama podría estar inconsciente unos días. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ice miró su puño, confundida. Estaba segura de haberse contenido. Princesa de la espada, no olvidaste que subiste de nivel, ¿verdad? Ice guardó silencio un momento. Entonces lo comprendió. Había actuado con memoria muscular. El puñetazo había sido de nivel 5, pero ahora que era de nivel 6, había sido mucho más fuerte de lo que pretendía. Como un niño sorprendido haciendo algo mal, Ice metió las manos tras la espalda y pareció perdida. Al observarla, Bell no pudo evitar reírse un poco por dentro. Si la gente de Horario viera a la princesa de la espada actuando así, tal vez nadie la llamaría más muñecar. Pero princesa de la espada, hasta que domines por completo tu fuerza, no deberías tocar a Loki-sama. Con tu poder, si la golpeas un poco más fuerte, podrías activar el interruptor de emergencia que salva vidas en su cuerpo. Al escuchar eso, Ice rápidamente volvió a esconder ambas manos detrás de su espalda y negó con la cabeza repetidamente. Fue un accidente. A Bell no le importó en absoluto.
simplemente agitó el dedo ligeramente en el aire, y el bulto en la cabeza de Loki-sama comenzó a disminuir lentamente. Por eso te dije que tuvieras cuidado. Los cuerpos de los dioses Genkai son casi tan frágiles como el cristal. Un movimiento en falso y enviarás a alguien directamente de vuelta a Tenkai. Si eso sucede, tu familia Loki estará en serios problemas. Más importante aún, si Loki-sama descubre que la enviaron de regreso a Tenkai por culpa de su propia familia, es posible que nunca lo supere. Imagínate ser enviado de regreso a Tenkai por el golpe subconsciente de tu propio hijo, impulsado por la ira. Cuando se corra la voz, los otros dioses se reirán tontamente. Apuesto a que Diosa Sama se burlaría de Loki-sama durante 3 días y 3 noches seguidos. Después de escuchar eso, Ai se quedó paralizada, sin atreverse a mover un músculo. Chapter 293. Chapter 293. Loki, are you saying I'm old? Capitán, los he traído. En ese momento, Jormungand regresó de su misión, trayendo consigo a Raúl, Cassandra y Daphne. Bell miró a Loki-sama, todavía inconsciente, luego chasqueó los dedos. HMPH, cuando las runas se activaron, estimularon forzosamente el poder divino dentro del cuerpo de Loki-sama, acelerando la recuperación de su conciencia. Era un método bastante rudimentario, pero muy efectivo para los dioses. Aunque los dioses tenían un mecanismo de seguridad incorporado que activaba su regreso a Tenkai si sus cuerpos sufrían daños excesivos, había formas de evitarlo. Con un suave gemido, Loki-sama abrió lentamente los ojos. TCH, Aes, me golpeaste demasiado fuerte. Tan pronto como se despertó, Loki lloró y miró acusadoramente a Aes, quien todavía estaba escondiendo sus manos detrás de su espalda. Sabiendo que había hecho algo malo, Aes parecía visiblemente nerviosa. Su expresión era insegura, y si uno se fijaba bien, una ligera capa de sudor le había aparecido en la frente, una clara señal de culpa. Pero precisamente porque estaba tratando de ocultarlo, Aes no sabía qué decir. Lo siento. Tras contenerse un rato, Aes no pudo hacer más que eso. Como mínimo, tenía que disculparse. Bueno, ya que Aes tomó la iniciativa de disculparse, no haré un gran problema por ello. Al ver que Aes se disculpaba sinceramente, Loki no mantuvo la farsa por mucho tiempo. Pero justo cuando ella hablaba, un destello de travesura brilló en sus ojos. Antes de que Aes pudiera recuperarse de su culpa, Loki se dio la vuelta de repente y se abalanzó sobre ella como una bestia hambrienta. Los reflejos de nivel 6 no eran ninguna broma. El movimiento repentino de Loki no sobresaltó a Aes, pero su propia reacción inconsciente casi lo hizo. Casi le dio una bofetada a Loki por instinto. Especialmente después de la advertencia anterior, y habiendo casi matado a Loki de un puñetazo hacía apenas unos minutos, Aes se congeló en el lugar, reprimiendo cada instinto. Esa vacilación le dio a Loki la oportunidad perfecta. Oh, mi vida. No me arrepiento de nada. Era la primera vez que abrazaba a Aes desde que era pequeña. Las manos desvergonzadas de Loki la abrazaron con una satisfacción profunda. La abrumadora sensación de mi vida está completa brotó de ella en una declaración que hizo que Aes se sonrojara de vergüenza. Preocupada de matar accidentalmente a Loki, Aes no se atrevió a tomar represalias, a pesar de que estaba siendo violada por completo por esta diosa lasciva. Loki-sama, sus gustos realmente son algo fuera de lo común, ja. ¿Algo más? ¿Qué va? Es mi naturaleza. ¿Sabes cuántas veces he intentado que Aes me abrace? Tan pronto como surgió el tema, Loki se enojó. Cuando Aes era pequeña, era adorable, pero tenía una voluntad increíblemente fuerte. Cada vez que intentaba acercarme, mamá me arrastraba para evitar que la corrompiera. Pero no la corrompía. Le estaba mostrando a Aes las maravillas de un mundo nuevo. Siempre era mamá quien me arruinaba la diversión. Bell no pudo evitar admirar la desvergüenza de Loki-sama mientras miraba hacia la persona que ahora caminaba hacia la puerta. Loki-sama, cuando dices mamá, no te refieres a 9 infiernos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién más podría ser? Cada vez que intento pasar un buen rato con las adorables chicas de la familia, siempre es Riveria quien lo arruina todo. Incluso me prohibió usar los baños públicos de la familia hace unos años. Los baños habían sido antaño el paraíso de Loki, un lugar donde podía divertirse libremente con las chicas. Uno de los pocos lugares donde ella, como diosa, podía disfrutar de ciertos privilegios. Pero esa alegría se truncó en el momento en que Riveria impuso la ley.
Solo los dioses saben lo aplastado que quedó Loki cuando Rivería le prohibió entrar al baño comunal. Bell no pudo evitar expresar sus pensamientos. Probablemente sea porque te estabas poniendo manos a la obra con las chicas de ahí dentro. Justo como lo estás haciendo ahora con la princesa de la espada. El rostro de Loki se oscureció cuando Bell la golpeó justo en el punto dolorido. Es mi derecho como dios de la familia. Y no me estaba poniendo manos a la obra. Simplemente me preocupaba su desarrollo físico. Solo quería llevar un registro seguro y regular de su crecimiento. Sí, eso es simplemente perversión pura y sin filtros, con una fuerte dosis de perversión. Poder decir cosas tan pervertidas con una cara seria solo confirmó para Bell cuán lejos estaba Loki-sama realmente. Puede que parezca amigable en este momento, pero Bell tuvo que admitir que Loki-sama no tenía salvación. Claro, si consideras que es una diosa, quizá no sea para tanto. Al fin y al cabo, las chicas se pelean no son tan inusuales. Pero este nivel de manoseo intencional sin duda se pasó de la raya. Y además, Loki-sama, solo un aviso, si sueltas a la princesa de la espada ahora, al menos podrías librarte de un castigo más leve. Loki se burló de la sugerencia. ¿Bromas? Es la primera vez que lo logro después de tantos años. Ni hablar de dejarlo pasar. ¿Es eso así? Bell negó levemente con la cabeza. Ya había dicho lo suyo. Si Loki se echaba atrás ahora, tal vez esto aún contaría como diversión inofensiva. Pero claramente, ese barco ya había zarpado. Mocoso, no hables como mamá. Mamá simplemente es vieja, pero tú, De repente, una mano agarró con fuerza la cabeza de Loki. La habitación resonó con un crujido distintivo, seguido del grito de dolor de Loki. Bell instintivamente dio un paso atrás, ofreciendo en silencio una oración por Loki-sama. Mamá. Loki, acabo de oírte llamarme viejo. Lo que siguió fue la voz de Rivería, tranquila, seria, incluso gentil, pero para Bete y los demás, era más fría que Winfimbulvetro, lo suficientemente aguda como para cortar el hielo. Todos en la sala se giraron lentamente para mirar hacia la fuente de la voz. No, mamá, escúchame, La desesperada explicación de Loki fue ahogada por sus propios gritos. Todos sintieron que sus corazones se estremecían ante el sonido. Incluso después de que cesaron los gritos, nadie se atrevió a apartar la mirada. Chapter 294. Chapter 294. The Definition of Acceptance. Tras revisar a Loki-sama, quien se había desmayado de nuevo, Bell confirmó que no corría peligro. Sus heridas eran leves. No pudo evitar maravillarse ante la experiencia de los 9 infiernos. Poder alcanzar los puntos de presión más sensibles del cuerpo de Loki-sama e infligir el máximo dolor con el mínimo daño, ese nivel de precisión solo se logra con años de experiencia. Aunque Nine es la artillería mágica de la familia, sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo no son ninguna broma. Rivería, que estaba recibiendo elogios, esbozó una sonrisa modesta. No se trata de talento. Es solo que algunas personas siguen haciendo estupideces, y alguien tiene que darles una lección. Mientras hablaba, su mirada se desvió repetidamente hacia Loki. En ese momento, nadie tenía duda de quién era ese alguien. ¿Qué podía decir Bella eso? Naturalmente, asintió en silencio en señal de aprobación a los métodos de 9 infiernos. Considerando las aficiones particulares de Loki-sama, no era de extrañar que la mayoría de las chicas no pudieran con ella. Aún así, no era tan inusual. Después de todo, no todas se sienten cómodas viviendo en un jardín lleno de yuri. Si Loki-sama fuera un hombre, tal vez toda esta situación se habría desarrollado de manera diferente. Por supuesto, eso fue solo un pensamiento aleatorio que Bell tuvo por un momento. Pura especulación, nada más. Dicho esto, vicecapitana Rivería, le sugiero que sea un poco más cuidadoso con la educación de Loki-sama. Y, sobre todo, mantenga a raya a la princesa de la espada. Loki-sama podría no tener siempre la misma suerte. El interruptor de seguridad dentro del cuerpo de un dios es extremadamente inestable. Al detectar una amenaza a su vida, activará inmediatamente su regreso a Tenkai. Tal vez podrías enseñarle a la princesa de la espada a cómo dar castigo como lo haces tú. Es severo, pero nunca fatal. Honestamente, los golpes de Rivería eran brutales. Cada golpe apuntaba a los puntos de dolor. No lo suficientemente fuerte como para causar daño real, pero sí lo suficiente como para hacer llorar a cualquiera. Su técnica era aterradoramente efectiva.
Uno solo podía preguntarse cuántas veces una maga como ella había sido acosada hasta el punto de mapear cada uno de los puntos de presión de Loki-sama. Bell le dirigió a Loki-sama una última mirada. Con una matriarca familiar como Rivería vigilando cada uno de sus movimientos, esa diosa probablemente no disfrutaría de muchos días de paz. Luego estaba la princesa de la espada. Bell la miró con indiferencia y notó que aún parecía algo nerviosa. Era evidente que la vergüenza que aún le producía el cariño de Loki-sama aún no había desaparecido. En cuanto a si esas emociones siempre habían sido tan intensas, o si ver la proyección de sus padres las había desencadenado de alguna manera, Bell decidió no pensarlo dos veces. No es necesario indagar demasiado en el pasado de alguien a menos que sea absolutamente necesario. Luego dirigió su atención al trío que lo ayudaba. Raúl, cuyo talento era promedio y llevaba el título de novicio superior, junto con Cassandra y Daphne. Raúl era el único de nivel 4. Cassandra y Daphne eran de nivel 2, pero como su función era solo de asistencia y pruebas, no se requerían niveles altos. Un aventurero de alto nivel era más que suficiente. Los otros dos estaban ahí para diversificar. Ahora que los asuntos secundarios están resueltos, me los llevaré. Las pruebas deberían terminarse antes del anochecer y me aseguraré de que todos regresen sanos y salvos. Naturalmente, Finn no estaba preocupado por su seguridad. Bell-kun, ¿solo necesitas un día? Sí. La prueba en sí no toma mucho tiempo. Se trata principalmente de cuánta atención le presto a cada persona. Esta prueba se trata de identificar qué tipo de apoyo necesitan las distintas personas. Como es la primera prueba, no tomará mucho tiempo. Lo que Bell buscaba esta vez eran datos experienciales amplios, no apoyo personalizado a la medida de cada individuo. Si intentaba profundizar tanto en el detalle, no habría forma de hacerlo en tan poco tiempo. En este momento, las evaluaciones de armas y de individuos tienen más que ver con la dirección general. Después de todo, mis métodos de apoyo no se pueden completar de la noche a la mañana. Necesitaré mucha experiencia real en combate para perfeccionarlos. Finn no sabía mucho sobre los detalles de estas pruebas, pero entendía lo suficiente como para captar la idea. Hoy era solo una prueba básica. Ya veo. Haré que Raúl y los demás se queden en espera durante los próximos días. Gracias. Bell se giró hacia los tres participantes de la prueba. Con un gesto de la mano, una grieta espacial se abrió y los tragó a todos en un instante. Nos vemos esta noche, Capitán Finn. Tras una breve despedida, Bell entró en la grieta y desapareció de la oficina. Este tipo de magia es realmente conveniente. Al ver a Raúl, Cassandra y Daphne desaparecer sin esfuerzo, Finn no pudo evitar quedar impresionado. Incluso fuera de las expediciones, este tipo de magia espacial podría tener aplicaciones asombrosas en la batalla. Lo más alarmante fue que Bell no había usado ningún conjuro. Lanzó el hechizo sin esfuerzo, casi con naturalidad. Esto hizo sospechar a Finn que esta magia espacial probablemente se basaba en combinaciones de runas. La conveniencia de ello le recordó las cosas que Altena le había hecho una vez a Rivería. Rivería, ¿crees que Bell-kun será el objetivo del reino mágico de Altena? ¿Crees que ese niño aceptaría ser amenazado? Esa única palabra, aceptar, fue más que suficiente para revelar la postura de Rivería. Aceptar implicaba una decisión propia. Así que si decían que Bell podría aceptar ser el objetivo, eso lo decía todo. Debido a que aceptar es opcional, eso significa que no aceptar es una elección igualmente válida. Si quien está siendo amenazado puede elegir no aceptarlo, entonces ¿de qué serviría la amenaza del reino de Altena? Si Bell-kun se entera de las intenciones del reino mágico y sabe que lo tienen en la mira, con su capacidad de ocultamiento, la cúpula del reino mágico podría ser aniquilada antes de que se den cuenta de lo que les pasó. Incluso con los dioses, mantiene esa misma actitud. Una vez llamó a Ishtar puta. Alguien así no se doblega ante las amenazas de nadie. Honestamente, solo espero que el reino de Altena tenga el sentido común de ser más inteligente al respecto. Chapter 295. Chapter 295. A smile go right before marriages. ¿Dónde está esto? Raúl echó un vistazo a la habitación. El suelo bajo sus pies parecía hecho de raíces de árboles entrelazadas, y las paredes tenían la misma piel. Pero en una de ellas había una ventana transparente hecha de un cristal que le resultaba familiar, aunque no recordaba el nombre. Cassandra, impulsada por la curiosidad, se acercó a la ventana.
Al ver la escena exterior, abrió los ojos de par en par, sorprendida. Esta es, la ciudad de Rivirá. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los otros dos, aún aturdidos, se acercaron rápidamente y se asomaron. Como era de esperar, vieron la ciudad de Rivirá erguida en el centro. Desde su perspectiva elevada, podían ver claramente toda la ciudad bajo sus pies. Eso significaba, que estaban incluso más arriba que la propia ciudad de Rivirá. Este es realmente el piso 18. Nos enviaron al piso 18 en un instante. ¡Qué locura! Tanto Daphne como Raúl sintieron que toda su visión del mundo se hacía añicos. Estaban seguros de haber estado en la mansión Crepúsculo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, fueron transportados al piso 18 de la mazmorra. ¿Todos podrían calmarse un poco? Los tres se giraron al mismo tiempo y vieron a Belle parado allí con su capa. Aparte de un breve momento de tensión al escuchar su voz, los tres se calmaron rápidamente. Probablemente no sepas por qué el Capitán Finn te pidió ayuda. Antes de empezar, déjame explicarte algunas cosas. Ahora mismo, estoy en un punto de inflexión. Además de mi estatus actual y las áreas en las que me especializo, he encontrado algo de tiempo libre. Así que pensé en ampliar mi experiencia. Por eso el Capitán Finn te pidió que vinieras a ayudarme hoy. La explicación de Belle fue clara y directa. Los tres entendieron perfectamente por qué estaban allí. Todavía insegura de los detalles, Daphne levantó la mano para hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo se supone exactamente que debemos ayudarte? En pocas palabras, necesito comprobar que también puedo apoyar en primera línea. Lo que quiero es que luches contra monstruos mientras yo ayudo desde atrás. Tus comentarios, la eficacia del apoyo me ayudarán a identificar áreas de mejora. Belle lo explicó todo con claridad para aliviarles cualquier presión innecesaria. Como era de esperar, una vez que comprendieron sus funciones, los tres se relajaron visiblemente. Raúl, necesito que tú y Daphne me ayuden con las pruebas de armas. Cassandra, tu función es evaluar el equipo de apoyo. Además de tu bastón, ¿eres competente con otras armas? También puedo usar espadas cortas arrojadizas. Eso encaja bien como apoyo. Cassandra, ¿qué te parecen los arcos? ¿Puedes usarlos? Un poco. Me alegra oír eso. Belle ahora tenía una idea clara de quién manejaría qué armas. Raúl, al ser de nivel 4 y estar generalmente destinado en las líneas del frente, se encargaría de las pruebas de armas pesadas. Daphne, como comandante de primera línea, estaría a cargo de las pruebas de armas ligeras. Cassandra, sirviendo como apoyo en la retaguardia, probaría armas de largo alcance y de apoyo. Belle agitó la mano en el aire varias veces. De repente, varias armas de madera surgieron del suelo liso. Armas pesadas como espadones, lanzas, hachas de batalla, martillos de guerra y escudos de torre. Armas ligeras como dagas, espadas gemelas y látigos. Y armas a distancia como arcos, shurikens, kunais y cuchillos arrojadizos. ¿Puedes ver si estas armas se pueden utilizar? Raúl dio un paso adelante y tomó un espadón. En cuanto lo tuvo en sus manos, sintió su peso. Era de madera, pero no se sentía nada ligero. Lo golpeó suavemente con los dedos y se sorprendió al oír una resonancia metálica. Esta no es una arma de madera cualquiera. Examinó la hoja de inmediato. Al pasar un dedo por el filo, oyó un leve tintineo, y un suave toque le dejó un corte en la punta del dedo. Raúl contempló el espadón conmocionado. ¡Qué afilado! Parecía claramente un arma de madera, pero sonaba como metal y tenía un filo peligrosamente afilado. Era evidente que era un arma de primera categoría, posiblemente incluso mejor que la que usaba habitualmente. Se volvió hacia Belle con una expresión complicada. Belle-kun, ¿preparaste estas armas tú mismo? No. Todas estas se fabricaron allí mismo para que coincidan con los tipos de armas que usas habitualmente. Belle podía oír la mezcla de asombro y envidia en la voz de Raúl, pero aún así negó con la cabeza, dejando en claro que esas armas fueron creadas hace un momento. No te dejes engañar por su aparente alta calidad. Es gracias a mi conocimiento de la estructura de las armas, y a unos materiales realmente buenos. Sí, los materiales son definitivamente únicos. Parece madera, pero suena a metal. Me parece que ya había oído hablar de este material. Sacudiendo la envidia, Raúl se estrujó el cerebro para recordar dónde había encontrado ese tipo de material. Había oído hablar de él, de eso estaba seguro, pero el nombre se le escapaba.
Espera, ¿podría ser el árbol espiritual? Sí, eso es, árbol espiritual. El repentino comentario de Cassandra le refrescó la memoria. Al comprenderlo, Raúl miró con asombro el espadón que sostenía en la mano y dudó antes de volverse hacia Bell. Bell-kun, se supone que el árbol espiritual es exclusivo de los elfos. No creo que algo tan raro esté disponible en el mercado. Ahora Raúl realmente sintió el peso del arma en su mano. Usar el árbol espiritual como material para un arma era puro lujo. Considerando su rareza y valor, esta gran espada por sí sola podría valer decenas de millones de balis en horario. Mirando las otras armas presentadas, si todas estuvieran hechas de árbol espiritual, su valor total podría alcanzar fácilmente los 100 millones de balis. Queridos dioses. El pensamiento hizo temblar las manos de Raúl. Tenía algunos ahorros, sí, pero las armas que usaba distaban mucho de ser de alta gama. Como comandante del segundo equipo y solo un apoyo del primer equipo, no era un luchador de primera línea y nunca necesitó nada de tan alta calidad. Como mucho, usaba armas de tercer nivel que valían unos cuantos millones de balis. Pero ahora, lo que tenía frente a él eran todas armas de segundo nivel, e incluso entre ellas, su calidad se destacaba. Al ver lo cuidadoso que era Raúl, Bell sonrió y ofreció una explicación. Si bien los materiales del árbol espiritual son raros en horario, las semillas en sí no son particularmente raras. En cuanto a cómo las semillas se convirtieron en material del árbol espiritual, bueno, digamos que mi magia es un poco especial. ¿Qué demonios? Raúl se quedó atónito. Por primera vez, se dio cuenta de lo absurda que podía ser la magia. Chapter 296. Chapter 296. Compensation. ¡Qué extravagante! Daphne miró los cuchillos, espadas, hojas gemelas y el largo látigo que se extendían ante ella, incapaz de ocultar la envidia en su voz. Sabiendo que estas armas estaban hechas de materiales del árbol espiritual, su calidad estaba fuera de toda duda. Tanto en dureza como en filo, superaban con creces cualquier otra que hubiera usado antes. Daphne, detrás de ella, Cassandra tiró suavemente de su manga. No fue agradable decir eso. Ah. Solo entonces Daphne se dio cuenta de que estas armas habían sido proporcionadas para su uso. Llamarlas extravagantes no era del todo apropiado. Pero Bell simplemente meneó la cabeza, imperturbable. Estas armas de madera son de buena calidad, pero desafortunadamente no se pueden vender. ¿No se pueden vender? ¿Les pasa algo? Daphne inspeccionó cuidadosamente cada arma que tenía frente a ella, pero con sus agudos ojos, no pudo encontrar un solo defecto. Bell meneó levemente la cabeza y tomó uno mientras explicaba. La calidad es excelente y no tienen ningún defecto. Pero precisamente por eso no se pueden vender. El árbol espiritual es un material extremadamente raro en horario. Los elfos no lo venden a forasteros. Por eso, las armas hechas de árbol espiritual son aún menos vendibles. Porque, técnicamente, siguen perteneciendo a los elfos. Daphne finalmente lo entendió. Miró el arma que sostenía y suspiró para sus adentros. Sí, no hay forma de que se puedan vender. Tal como dijo Bella, el árbol espiritual estaba controlado por los elfos, conocidos por su orgullo y su extrema exigencia. Si descubrieran que las armas del árbol espiritual habían entrado en el mercado, probablemente se volverían locos. No es de extrañar. Aunque parecía una forma segura de ganar dinero, la personalidad de los elfos la hacía completamente inviable. Aunque no puedan venderlos, los tres pueden quedarse con uno cada uno. Después de todo, la elfa más famosa de la familia Loki es la Nueva Infiernos, y pertenece a la realeza entre los altos elfos. Así que, aunque nos llegaran materiales del árbol espiritual, no sería extraño. Al fin y al cabo, pertenece a la realeza. Pero Raúl no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica ante esto. Bell-kun, no dejes que Riveria te oiga decir eso. Aunque acepte regalos de sus parientes, nunca los ha convertido en armas. Si dices algo así, se pondrá furiosa. Bell pareció un poco sorprendido por el comentario, pero pensando en lo tradicionales que podían ser los elfos, tenía sentido. Aún así, no parecía demasiado preocupado. Eso es solo una tapalera. No creo que a los 9 infiernos les importe mucho algo así. Mientras encuentre una explicación razonable, los elfos no nos lo reprocharán. Eso es justo. Aunque el razonamiento era inestable, Raúl pensó que mientras la historia cambiara un poco, no sería un problema.
Pero a medida que sus pensamientos cambiaban, otra pregunta le vino a la mente. Bell-kun, ¿nos estás dando estas armas? No valen mucho. Una vez que termine la prueba, puedes llevártelos. Tal vez Raúl estaba preocupado por lo valiosas que eran, pero para Bell, estas armas tenían poca utilidad. Resaltaban demasiado y Bell ya tenía todas las armas que necesitaba, por lo que prácticamente no tenía motivos para usarlas él mismo. Además, estas armas no podían circular. Incluso si se regalaban, solo podían usarse personalmente. En cuanto una de ellas saliera al mercado, no tardarían mucho en rastrear su origen. Claro, la familia Loki tenía a los 9 infiernos reales para soportar las críticas si era necesario, pero hacerlo solo la deshonraría frente a toda la raza élfica. Simplemente no valió la pena. Ante ese pensamiento, Raúl tragó saliva con dificultad. Tenía 100 millones de balis justo delante. No era algo que se pudiera tomar a la ligera. Bell negó levemente con la cabeza. Si Raúl no podía comprender algo tan básico, tenía pocas posibilidades de formar parte del núcleo de la familia Loki. Si estas armas del árbol espiritual realmente salieran a la luz, el que más sufriría sería 9 infiernos. Pero a Bell no le importaba demasiado lo que hicieran los demás. Aunque se filtraran las armas, no volvería a él. Al fin y al cabo, estaban hechos de árbol espiritual. ¿Quién sospecharía de un comerciante de runas? A diferencia de Raúl, las dos chicas no mostraron avaricia tras conocer el valor de las armas. O no les importó, o estuvieron de acuerdo con el razonamiento de Bell de que las armas no podían circular. Bell recordó de repente cómo la mazmorra podía afectar a los aventureros, llevando ciertas emociones a extremos peligrosos. Miró a Raúl, que todavía parecía estar sumido en la emoción. ¿Aún no se ha recuperado de ello? Pensé que para el nivel 4 ya habría superado la influencia de la mazmorra. Supongo que estaba equivocado, tal vez el capitán Finn ha estado protegiendo demasiado bien a los miembros de la familia, pero eso no estaba del todo bien. Lo que Bell no sabía era que cada vez que la familia Loki regresaba de una expedición, Raúl era el encargado de convertir materiales raros en fondos, y era el propio Finn quien hacía ese arreglo. Fue la forma sutil de Finn de abordar el problema de Raúl y darle un llamado de atención. Aún así, Raúl, atrapado en su propia codicia, permaneció inconsciente. Aplausos, aplausos, aplausos. Bien, elige las armas con las que te sientas más cómodo. Empezaremos a hacer pruebas. Señor Raúl, usted tiene una bolsa espacial, ¿verdad? Sí, el capitán me dio uno. Raúl palmeó la bolsa que llevaba en la cintura. Se la había dado el propio Finn. Bella sintió y luego se giró para mirar a Cassandra y Daphne. Las dos muchachas negaron rápidamente con la cabeza. No tenemos ninguno. Las bolsas espaciales eran objetos mágicos raros y muy valiosos. Para los aventureros, eran increíblemente útiles, casi esenciales. Pero como recién llegados a la familia Loki, tenía sentido que aún no hubieran recibido tales cosas. Sin decir palabra, Bell sacó 2 bolsas espaciales de su inventario personal y las arrojó. Las chicas los atraparon con expresiones de sorpresa. Estas son para que las tomes prestadas. Si quieres quedártelas, no tienes que llevarte todas las armas. Simplemente elige una que te guste y el resto las puedes intercambiar por la bolsa. ¿Te parece bien? Esa fue la oferta de Bell. Ambas niñas se iluminaron instantáneamente de alegría. Claro. Pero, ¿de verdad te parece bien? Sí, no te preocupes. Piensa que es un pago por ayudarme con mi entrenamiento. En ese caso, no nos contendremos. Claramente, la utilidad de las bolsas espaciales superaba el atractivo de las armas para ambos. Chapter 297. Chapter 297. The First Test. Ja. Raúl agarró con fuerza su gran espada y cargó contra el minotauro que se acercaba con un corte amplio. La hoja afilada como una navaja atravesó el músculo de la criatura, partiéndolo limpiamente en 2. Otro minotauro alzó su hacha y se abalanzó sobre Raúl. Este avanzó rápidamente, cambió el agarre de la espada y la blandió en un amplio arco. Cortó el cuerpo del minotauro como si fuera tofu. Sus densos músculos no ofrecieron resistencia mientras la hoja cortaba directamente. Esta es realmente una muy buena arma. Para poder cortar el músculo de un minotauro con tanta facilidad, algo con lo que la mayoría de las armas de los aventureros tenían dificultades, esta espada era terriblemente afilada. Ja.
Justo cuando otro minotauro se abalanzó, una voz femenina gritó y entró en acción. Daphne, agarrando su espada larga, cargó a toda velocidad. La velocidad era su mayor fortaleza. Aunque solo era de nivel 2, había acumulado suficiente excelia a ese nivel, y ahora avanzaba como una ráfaga de viento. Mugir. El minotauro levantó su enorme hacha y la lanzó hacia Daphne que se aproximaba. Sonido metálico. Justo antes de que el hacha la golpeara, apareció un escudo compuesto por docenas de placas hexagonales entrelazadas, bloqueando el golpe. Daphne no se detuvo ni un segundo. Sin perder el paso, atacó el brazo del minotauro que sostenía el hacha. Su espada lo atravesó limpiamente. La sangre se esparció por el aire cuando la mano cercenada de la criatura golpeó el suelo. Mugir. Aullando de dolor, el minotauro cambió de táctica y bajó sus cuernos para atacarla de cabeza. Pero Daphne no era una novata. Ya había anticipado el movimiento. Ella se agachó, esquivando los cuernos, luego clavó su espada directamente en el pecho del minotauro. Jaja. El minotauro se quedó paralizado un instante, y al instante se convirtió en ceniza blanca. Ella había perforado su piedra mágica directamente. Daphne, pato. Ante el grito, Daphne sintió instintivamente la sombra que caía sobre ella y se agachó. Una ráfaga poderosa le siguió mientras una flecha pasaba rápidamente, rozando justo por encima de su cabeza. Borracho. El sonido de carne estallando hizo que Daphne levantara la cabeza de golpe, justo a tiempo para ver a un minotauro de pie, sin cabeza, pero aún sin desplomarse. Maldición. Las rodillas de Daphne se doblaron ligeramente y saltó hacia atrás. Auge. Un segundo después, el minotauro sin cabeza se estrelló contra el suelo y su sangre empapó la tierra a su alrededor. En cuestión de segundos, los 4 minotauros habían sido derrotados. Raúl había matado a 2. Daphne y Cassandra tomaron 1 cada una. Ningún otro equipo de su nivel podría haber igualado ese tipo de eficiencia. Uf, eso fue incluso más fácil de lo que esperaba. Daphne se limpió la sangre de la cara. No había necesitado pensar demasiado durante la pelea. Solo concentrarse en el minotauro que tenía frente a ella. Ella dejó escapar un suspiro, se enderezó y miró la espada de madera que tenía en la mano. Esta arma es mucho más afilada de lo que esperaba. Daphne había pensado que ya había estimado generosamente estas armas, pero después de usar una, se dio cuenta de que incluso sus mayores expectativas las habían subestimado. Ahora podía ver claramente que el arma que tenía en la mano era al menos de segunda categoría. Su desempeño superó todo lo que ella pudiera haber imaginado. Aún así, Daphne no se arrepintió de no haber elegido otra arma. Para ella, una con la que fuera competente era suficiente. Lo que realmente importaba más era la bolsa espacial. La versatilidad de una bolsa espacial superaba con creces la de una sola arma poderosa. Además, necesitaría preparar algunas piedras rúnicas en su interior. Con solo ver el escudo anterior, ya podía intuir lo útiles que podían ser las piedras rúnicas. Eran un recurso fundamental en el combate en primera línea. Miró a Cassandra, que aún sostenía el arco en su temblorosa mano derecha. ¿De verdad era tan intensa la fuerza de ese disparo? Bueno, el poder de esa última flecha ciertamente había sido impresionante. Cassandra se especializaba en sanación y apoyo. El tiro con arco no era su fuerte. Sin embargo, esa flecha le había volado la cabeza al minotauro. Daphne se acercó. La mano de Cassandra se había entumecido por el retroceso del arco justo después de disparar. ¿Cómo está tu mano? La repentina pregunta sobresaltó a Cassandra, pero una vez que vio que era Bella, se relajó. Un poco entumecido. El efecto secundario de añadir viento a la flecha sigue siendo demasiado. Bella estaba satisfecho con el poder de la flecha, pero no con sus consecuencias. Con un gesto de la mano, descartó el proceso de añadir viento a la flecha. Si bien este método podía condensar un encantamiento de atributo de 15 minutos en una sola ráfaga para obtener un poder enorme, también aumentaba significativamente la exigencia física del usuario. El estatus de Cassandra estaba en el extremo inferior. Aunque era nivel 2, había alcanzado ese nivel a través de su habilidad mágica en lugar de estadísticas perfeccionadas como la mayoría de los aventureros. Aún así, su nivel 2 significaba que tenía una ventaja en sus estadísticas base. Ahora podría compararse con un aventurero de nivel 1 con 600 o incluso 700 puntos de resistencia y fuerza.
Aún así, el retroceso de un disparo le había entumecido la mano. Para un aventurero típico de nivel 1, tal técnica probablemente solo sería útil una vez, y después, su brazo con el arco quedaría completamente inutilizable. Eso hacía que fuera peligroso usarlo en la mazmorra. Podría ser útil en raras ocasiones, pero por lo demás, simplemente no valía la pena. Sin mencionar que los encantamientos de atributo costaban 1.000.000 de balis cada uno. Usar uno en un ataque básico era un desperdicio de dinero. Raúl, Daphne, Cassandra, descansen 5 minutos. Después continuaremos con la siguiente prueba. Durante este descanso, Belly necesitó hacer algunos ajustes y aprovechar la reciente batalla para encontrar mejores momentos para ofrecer apoyo. Chapter 298. Chapter 298. Reflection, Review, and Realization. Dos figuras corrieron a través del piso 20 de la mazmorra. Más allá de este nivel, el terreno se convertía en un vasto laberinto forestal. Árboles imponentes se alzaban hacia el cielo, algunos tan enormes que conectaban con los pisos superiores o inferiores. Casi todas las criaturas de aquí habían mutado en monstruos. No solo eran más grandes, sino que muchas habían adquirido aterradoras habilidades destructivas. Algunas incluso podían escupir fuego o agua. BZZZZ. Un enjambre de alas zumbantes rugió como una nube oscura hacia las dos figuras que corrían. Cualquiera con una visión lo suficientemente aguda podría ver que la nube en realidad estaba formada por innumerables abejas. Pero estas no eran las abejas del tamaño de la punta de un dedo de la superficie. Cada una era tan grande como una cabeza humana. Una picadura de abeja normal puede doler solo un rato, pero ser picado por una de estas podría acabar contigo por completo. Sus aguijones estaban claramente desarrollados para el combate. Un escudo débil no resistiría más que unos pocos golpes. Y ahora, un enjambre entero los perseguía. No solo decenas, sino al menos varios cientos. Pero las dos figuras que iban delante no aminoraron el paso. De hecho, controlaban deliberadamente su paso para que el enjambre los siguiera. Uno de ellos miró hacia atrás. Raúl Senpai, ¿atrajimos a demasiados? Silencio. Mira al frente. Una picadura de esas cosas y estás jodido. El otro ni siquiera miró hacia atrás. Sabía lo que se sentía. Ya le habían picado antes. Un brazo entero atravesado. El dolor había sido tan insoportable que abrumaba cualquier pensamiento. Ninguna tenacidad podría soportarlo. ¿Te han picado antes, Senpai? No menciones mi oscuro pasado. Raúl echó un vistazo a las abejas gigantescas y enloquecidas que pululaban detrás de ellos, y fue como si reviviera el trauma. Su ritmo se aceleró a otro nivel por completo. No hizo falta ninguna respuesta. Estaba claro que le habían picado. La otra persona también empezó a acelerar. Las abejas se quedaron fijas en ellos, ignorando todo lo demás, acercándose rápidamente para asestar un golpe letal. Aproximadamente 1 kilómetro más adelante, una muchacha estaba preparada con su arco ya preparado. Las llamas bailaron a lo largo del arco carmesí, pero este permaneció ileso, manteniendo su forma perfectamente. Sacó una flecha de madera de quién sabe dónde, respiró profundamente, la colocó y levantó el arco bien alto, tensando la cuerda hasta el límite. Una brisa se reunió en la punta de la flecha, mientras las llamas del arco se extendieron al eje, envolviéndolo todo excepto la punta. Un marcador rojo brilló en su visión. Sus compañeros de equipo. Ella esperó el momento adecuado y luego lo soltó. La flecha llameante atravesó el aire a una velocidad que ni siquiera parecía real. Justo cuando las dos figuras que huían entraron en rango, la flecha pasó entre sus cabezas. Inmediatamente saltaron hacia los lados. Auge. Una explosión de fuego estalló detrás de ellos. La explosión se encendió en un instante, vaporizando al instante la humedad del aire. Incluso a cubierto, ambos sintieron el calor que los azotaba. Su piel se secó y agrietó en instantes. Pasaron 30 segundos completos hasta que el incendio se apagó. El zumbido había desaparecido. Por completo. Los dos salieron con cautela de detrás del árbol, mirando más allá del borde mientras un viento abrasador les golpeaba los ojos. A medida que se adaptaban, la escena apareció a la vista. Un panorama desolado y destruido. Los árboles, antaño imponentes, se habían reducido a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. El suelo se había derretido, formando amplias zonas de tierra fundida y burbujeante.
La devastación se extendió hasta donde alcanzaba la vista. Mierda. Incluso Raúl, que no es ajeno al caos, no pudo evitar maldecir. Esto fue solo una flecha. No es muy diferente de la magia de Ribería. Y eso ni siquiera había sido un hechizo. Ningún conjuro, ningún ritual. Solo una flecha, mejorada con encantamientos y sinergia mágica. Su poder era aterrador. Cassandra, la que disparó, ni siquiera podía mantenerse en pie. Cayó al suelo, mirando el resultado conmocionada. El único que permaneció tranquilo fue Bella, y no estaba sorprendido en absoluto. Fuego alimentado por el viento, con la punta de flecha concentrando aire comprimido. Al impactar, las llamas estallaron en una violenta explosión. Un fuego normalmente controlable se había convertido en un infierno devastador, provocando una destrucción mucho mayor de lo esperado. Sacó otro cuaderno y añadió una nota debajo de flecha de fuego y viento. Tiene amplio poder destructivo pero solo puede apuntar a posiciones fijas. Este tipo de potencia de fuego bruta podría actuar como elemento disuasorio en la mazmorra, pero solo si el disparo realmente impacta. El tiempo de preparación fue demasiado largo, y requirió que manipulara personalmente las runas para condensar el aire en la punta de la flecha. Sin eso, la potencia resultante no se acercaría. Si dependiera solo de las runas, la potencia se reduciría en un 40%. Esa diferencia era demasiado significativa. Aún así, esta prueba no había sido solo sobre destrucción, se trataba de si podía brindar ese nivel de apoyo. Y el resultado demostró que podía. Bella había demostrado que podía llevar la magia de apoyo al extremo, especialmente en términos de asistencia destructiva. Por ahora solo puedo gestionar soporte para un único objetivo. Bella se recordó a sí mismo que esto era solo el comienzo de su exploración de roles de apoyo. No necesitaba abarcar demasiado. Centrarse en un área era suficiente por ahora. Puedo usar piedras rúnicas para mejorar la capacidad física. Pero en cuanto a la consciencia, quizá debería explorar combinaciones de runas que aceleren el pensamiento. Si puedo acelerar mi pensamiento y combinarlo con mejoras en la velocidad física, podría elevar mi rendimiento en combate a un nivel completamente nuevo. Ahora mismo, si me concentro al máximo, solo puedo apoyar a una o dos personas como máximo. Es un poco como cuando lucho solo contra varios monstruos. Tal vez este tipo de entrenamiento realmente pueda agudizar mi sentido de la batalla. Lo que empezó como una teoría sobre cómo mejorar su fuerza ahora empezaba a cobrar vida. Este método podría realmente potenciar sus capacidades más allá de lo que reflejaba su estado. Mayor claridad en el campo de batalla. Mayor control de la situación. Esa era la clase de fuerza que ningún panel podía mostrar. Chapter 299. Chapter 299. Soy real y Isbe Cause of a Man. La noche había caído una vez más sobre horario. Las calles estaban tan animadas como siempre, casi como un festival. Para los aventureros que se enfrentaban al peligro diario, estas festividades nocturnas eran quizás el único momento en que podían relajar sus nervios. Solo una gran crisis en horario podría obligar a los aventureros a permanecer en silencio dentro de su familia durante la noche. En ese momento, el espacio se distorsionó dentro de la oficina de Finn en la familia Loki, y 3 personas fueron repentinamente transportadas de regreso a la habitación. Sin embargo, la oficina estaba completamente a oscuras, algo comprensible, ya que Finn no siempre estaba allí. ¿Has vuelto? Bañado por la luz de la luna, Raúl echó un vistazo a su alrededor, al entorno familiar, y rápidamente se dio cuenta de dónde estaban. Está muy oscuro. La habitación estaba completamente oscura. Ni siquiera podía ver su propia mano frente a él. Estallido. Un fuerte golpe resonó en la habitación, seguido de un suave gemido. ¡Ay, eso dolió! A juzgar por el sonido y el crujido, era fácil imaginar el dedo meñique de alguien estrellándose contra un mueble. Raúl y la otra persona hicieron una mueca de solo imaginarlo. Cassandra, ten más cuidado, ¿quieres? Está muy oscuro aquí. Deja de moverte tanto. Daphne, ¿por qué me regañas? En serio, somos aventureros, ¿no? Solo es un golpe en el dedo del pie. ¿De verdad duele tanto? Y luego, en el siguiente segundo, estallido. Esta vez el estruendo fue más fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer saltar a Raúl. ¿Qué pasó? Hubo un momento de silencio antes de que una voz, tensa por el dolor, hablara. Raúl, yo también tropecé. Raúl dejó escapar un largo y exasperado suspiro.
Daphne, mira por dónde vas. Le acabo de advertir a Cassandra que tuviera cuidado, ¿y ahora haces lo mismo? Fue como perseguir a una monia y terminar convirtiéndote en una. No había forma de evitarlo. Él tendría que manejarlo. Raúl conocía muy bien la oficina del capitán. Con un poco de luz de luna y pasos cuidadosos, estaba seguro de no chocar con nada. El verdadero problema era que las dos chicas habían sido demasiado imprudentes. Rápidamente se dirigió a la pared y encendió la lámpara mágica, llenando la oficina con una luz cálida. Al darse la vuelta, vio a las dos chicas agachadas, agarrándose los pies. A juzgar por sus expresiones, se habían golpeado bastante fuerte. Raúl no podía creer cómo se las arreglaban para ser tan torpes ahora. ¿Acaso la despreocupación era algo contagioso? Cassandra, Daphne, ¿están las dos bien? Por lo general, incluso podían resistir el ataque de un monstruo, así que ¿por qué estaban tan frágiles hoy? Por supuesto, Raúl no podía comprender el dolor que sentían. Que te aplasten el dedo meñique duele tanto como recibir un golpe de un monstruo. Sí, estamos bien, pero a Raúl no le pareció que sonaran nada bien. Cassandra, ¿no eres buena con la magia curativa? Si de verdad te duele tanto, úsala. Cassandra salió de su ensimismamiento y rápidamente sacó su bastón, luego comenzó a recitar un hechizo. Un suave resplandor verde llenó la habitación y el dolor en los dedos de los pies se desvaneció. El color regresó lentamente a los rostros de las chicas. ¿Estamos bien ahora, Raúl? Raúl notó que ambas chicas miraban hacia abajo al levantarse. Probablemente sería mejor no volver a mencionarlo. No tenía sentido avergonzarlas aún más. Vamos. En ese momento, Twilight Manor estaba organizando una celebración por el logro de la princesa de la espada al nivel 6. Loki se movía entre las chicas, tocándose demasiado, lo que le valió una mezcla de regaños y chillidos juguetones. Loki-sama, deja de tocarme. Oh. Line, ¿te has vuelto a hacer más grande? Loki-sama, no diga eso. Las chicas que estaban siendo objeto de burlas se pusieron rojas como platos, mientras que las demás que estaban cerca se reían de la escena. En serio, Loki-sama, ya tiene esta edad y sigue creciendo. Eso no es normal. Chicos, dejen de decir eso. Las chicas a menudo charlaban libremente sobre cosas como formas corporales o enamoramientos, pero el tema más común siempre fue el romance. Entre ellas, la historia más popular era la que se desarrollaba entre Tione y el capitán, algo que todas las chicas de la familia deseaban. No es que tuvieran muchas opciones. Todos sabían que Tione rondaba constantemente al capitán, hasta el punto de que cualquier otra chica interesada en él hacía tiempo que se había dado por vencida. Hablar de Tione y el capitán era parte del día a día en la familia Loki. Pero con el tiempo, dejaron de mencionarlo. Todos esperaban a ver cuándo el capitán finalmente cedería. Considerando lo atrevidas que eran las amazonas, parecía inevitable que Tione lo tuviera en sus manos tarde o temprano. Últimamente, sin embargo, otra historia había comenzado a circular. Un rumor sobre un romance incipiente entre la recién unida Arwime y un chico de la familia Estia. Pero más que la vida amorosa de Arwime, lo que realmente tenía curiosas a las chicas era Ice. Después de una ronda de burlas y risas, la atención de todos se centró en Ice, que estaba bebiendo su bebida tranquilamente en la distancia. Loki-sama, ¿ha pasado algo con Ice últimamente? Sí, se ha comportado muy diferente. Antes entrenaba sola en la mazmorra, pero ahora nos pide que entrenemos con ella. Honestamente, es menos como si estuviera entrenando con nosotros y más como si ella estuviera tratando de ayudarnos a entrenar. Totalmente. Las preguntas de las chicas estaban llenas de curiosidad y Loki miró a Ice con una sonrisa algo satisfecha. Ese niño, algo debió haber pasado, supongo. Después de todo, los ojos de las chicas se abrieron y sus rostros se iluminaron con anticipación y emoción. Espera, ¿podría ser que se haya enamorado de alguien? Loki, que estaba a punto de hablar, se quedó tan desconcertado que se atragantó con sus palabras. Por favor, Ice jamás se enamoraría de ningún chico. De eso estoy completamente segura. Sí, no puede. Absolutamente no puede. Ni siquiera la he conseguido aún, ¿cómo podría hacerlo otra persona? A pesar de la vehemente negación de Loki, las chicas no se lo creyeron. Incluso intentaron convencerla con delicadeza. Loki-sama, Ice eventualmente se enamorará de alguien.
¿verdad? Y ha cambiado tanto, si no es amor, ¿qué otra cosa podría ser? Además, Loki-sama, Ice tiene gustos perfectamente normales. Dudo que le gustes. Cada comentario golpeó a Loki como si fueran fragmentos de vidrio directamente en la cara. De ninguna manera. Absolutamente no. He estado cuidando a Ice todo este tiempo. No hay forma de que se deje engañar por un ladrón que apareció de la nada. En ese momento, Loki era como un tigre protegiendo su comida, mostrando sus colmillos a cualquiera que se atreviera a acercarse. Chapter 300. Chapter 300. The Loki Family's Unique Flavor. Ice. Ice, que había estado bebiendo tranquilamente, se congeló por un momento antes de desaparecer de su asiento y reaparecer al lado de Rivería en un instante. Había aprendido la lección. Con su fuerza inestable estos últimos días, no podía permitir que Loki se acercara. O Loki aprovecharía para manosearla, o ella, sin querer, la golpearía demasiado fuerte y la mataría. Ninguno de los dos resultados era algo con lo que Ice quisiera lidiar. Así que, en cuanto escuchó la voz de Loki, instintivamente se acercó a Rivería. Otros podrían dudar en atacar a Loki, pero Rivería definitivamente no se contendría. Rivería se estremeció levemente ante la repentina cercanía y miró fríamente a Loki, quien claramente se estaba preparando para atacar. ¡Uah! Ice, ¿de verdad estás usando este tipo de táctica? Incluso mientras se maravillaba de cómo Ice finalmente estaba empezando a confiar en los demás, el corazón de Loki dolía de decepción. Porque ahora que Ice se había refugiado junto a Rivería, había perdido su oportunidad de tocarla. Tú mismo te buscaste esto. Rivería fulminó a Loki con la mirada, sin que le hiciera gracia su fingida inocencia. No tenía paciencia para juegos. Si Loki realmente intentaba algo, la tendría atada y colgada del techo en un santiamén. ¿No fuiste tú quien la acosaba mientras sus poderes eran inestables? Pero fuiste tú quien me atrapó, mamá. ¿Cómo puedes decir eso con esa cara seria? Rivería parecía querer clavarle un dedo en esa cara engreída suya. Al ver que Rivería estaba realmente enojada, Loki retrocedió varios pasos con miedo, solo para chocar con Bete y esconderse rápidamente detrás de él. Por supuesto que lo dije, porque soy el dios de la familia. Una vena se hinchó en la frente de Rivería. No solo Rivería. Bete, al ser utilizado como escudo humano, también sintió una fuerte ola de presión en el aire. Tomando una decisión inteligente, Bete inmediatamente se movió a una velocidad mucho mayor que la de un nivel 5, cambiando de lugar con Loki y empujándola hacia adelante. ¿Qué? Aún sorprendida, Loki tropezó y estaba a punto de caer cuando un par de manos la atraparon, evitando que cayera al suelo. Ah, gracias, espera, No necesitas agradecerme, Loki Rivería sonrió dulcemente mientras aceptaba el agradecimiento de Loki, y luego la agarró por la cabeza con una mano, levantándola en el aire. Durante los próximos días, mantén tus manos alejadas de Ice. ¿Entendido? Lo entiendo, simplemente déjame caer. Al sentir la presión aplastante en su cráneo, Loki juró que podía oír sus huesos crujir. Eso fue suficiente para que finalmente desistiera de emboscar a Ice. Con un pequeño bufido, Rivería soltó al retorciéndose Loki. Loki aterrizó con fuerza sobre su trasero, luego se puso de pie de un salto y se lanzó detrás de Bete nuevamente, agarrando su ropa con fuerza con ambas manos, como si se estuviera asegurando de que no pudiera escapar una segunda vez. Bete, traidor. Las venas de la frente de Bete se hincharon de furia. ¿Qué carajo tiene que ver conmigo tu pelea con ese elfo? Se suponía que serías mi escudo. La forma en que lo dijo, tan natural, casi hizo explotar a Bete. ¿Me empujaste hacia adelante solo para que fuera tu escudo? ¿Crees que mi pelaje de hombre lobo es suficiente para bloquear la magia de ese elfo? ¿No llamas siempre a Rivería anciana? Un escalofrío recorrió la espalda de Bete, y un sudor frío le corría por la espalda. Gritó presa del pánico, perdiendo por completo la calma. ¿Cuándo carajo llamé anciana a esa elfa? No eras tú. ¿Cuándo dije eso? Esta mañana. Finn y el anciano también lo oyeron. Finn y Gareth, quienes de repente se vieron envueltos en la discusión, intercambiaron miradas de impotencia. ¿Por qué todo se volvía tan caótico cuando había bebidas de por medio? Dicho esto, tuvieron que admitir que Bete no estaba mintiendo. Ni siquiera borracho, Bete sería tan imprudente como para llamar a Rivería vieja en su cara. Eso no era agallas, era suicidio.
Que Rivería fuera una retaguardia no significaba que se pudiera subestimar. En horario, los más peligrosos solían estar en la retaguardia. Las torretas no eran solo lanzadores de conjuros. Estallido. Rivería golpeó la mesa con la mano y se levantó, con el rostro sombrío. Sin decir palabra, se acercó, agarró a Loki y a Bete por los brazos y empezó a llevárselos a rastras. Espera. Soy inocente, Rivería. No te llamé anciana, Rivería. Ah. Bete, como era de esperar, fue la primera víctima. Nadie más se atrevió a mirar. Uno a uno, todos desviaron la mirada. Pero en la tranquila cafetería, solo se oían los golpes y los gritos de Bete y Loki, testimonio de la temible autoridad de Rivería en la familia Loki. No mucho después, las puertas de la cafetería se abrieron. Dada la atmósfera, todos se giraron instintivamente hacia la entrada. El que entró sorprendió a mucha gente. Raúl. Finn, que acababa de ser alimentado por Tione, aprovechó la oportunidad para saltar y escapar de su incómoda situación. Raúl, Daphne, Cassandra, ¿ha terminado la prueba de Belle-Kun? Finn estaba ansioso por saber qué tipo de prueba acababan de completar y qué resultados habían obtenido de ella. Su pregunta llamó inmediatamente la atención de casi todos los presentes. Entre ellos estaban Haruhime, que había estado comiendo tranquilamente, Ace, que todavía intentaba evitar a Loki, y Rivería, que acababa de terminar de darles una lección a Bete y Loki. Raúl, sorprendido por las miradas, se sintió un poco abrumado, pero aún así respondió adecuadamente. Sí, Belle-Kun dijo que el examen de hoy está terminado. Probablemente habrá más pruebas más adelante, pero Belle-Kun nos avisará cuándo. Por su aspecto, creo que regresó para preparar más magia. Si cualquier otra persona hubiera dicho eso, podría haber sonado como una excusa vaga, pero viniendo de Raúl, tenía peso. Finn sintió curiosidad al instante. Si la prueba no fuera tan privada, le habría encantado verla él mismo. Los ojos de Ice también se iluminaron de curiosidad. Cualquiera lo suficientemente fuerte como para cortarle el brazo a esa mujer, naturalmente, atraía su atención. Sentía cada vez más curiosidad por ese Belle-Kun. ¿Cómo te fue en el examen? Creo que salió muy bien, aunque Belle-Kun no parecía muy satisfecho. Eso solo avivó el interés de Finn. Si a Raúl le pareció bien, pero a Belle-Kun no le gustó, entonces algo debía de merecer la pena. Antes de que Finn pudiera preguntar más, Raúl sacó una piedra rúnica. Capitán, es difícil explicarlo todo, así que Belle-Kun me pidió que trajera esto. Contiene los datos grabados. ¿Debería reproducirlo? Adelante. Tras pensarlo un momento, Finn asintió. El resto de la familia lo vería tarde o temprano. Mejor que estuvieran preparados para lo que viene. Ahora quiero agradecer especialmente a las personas que actualmente están apoyando este proyecto a través de Patreon. En el rango asterisco humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglés. Carlos Córdoba. Axel. Rosendo Palomo. Juan. En el rango asterisco humilde y José Gregorio Adarme Pico. Héctor Romero. Salchipapa. Diego Salcedo. Lucífero Carmelló. Aurelio Valenzuela García. Alex Formen Yauma Chacón. Rose. A todos ustedes, sin importar el rango, muchísimas gracias por su apoyo y por creer en este proyecto. De verdad, gracias por formar parte de esta comunidad y por ayudar a que el canal siga creciendo. Su apoyo significa más de lo que se imaginan.